colegas de la salud mental, trabajadores de la salud mental, y de todo el país. También hay gente de, hola Guillermina, ¿qué tal? También hay colegas de España, de México, de muchos lugares, de Uruguay. Bueno, y abrí otro espacio, otro curso, porque había mucha gente que quedó fuera, y lo voy a empezar mañana. Es para la gente que no entró en van a ser 3 clases de 1 hora y media. Es el mismo curso, no es para que ustedes se anoten. Hola Julia, ¿qué tal? Hola Eva, ¿Qué tal? Qué bueno, de San Nicolás. Muriel, por favor, no desactives el micrófono de Eva. Eva, activa el micrófono nuevamente, ahí está. Gracias. Si se llega a desactivar, me lo dicen, porque, bueno, desde Colombia, qué bueno, sí, de muchos países, de España también, de México, de Montevideo, Uruguay, bueno, es decir que, de Brasil. Hola Carla, ¿qué tal? Bueno, es decir que como profesionales, sí, quedan pocos lugares para el curso de mañana. De Chile también alguien dijo, quedan pocas vacantes para el curso de mañana, así que si alguien de San Martín de los Andes, hay mucha gente, sí. Quedan muy pocos lugares, así que bueno, si tienen amigos, colegas que les puede interesar, le dicen, pero bueno, cuando llego a 250, ahí se acaba la inscripción, porque el límite me lo pone la plataforma. A mí me gustaría que, si tienen, en dónde se anotan, en el mismo lugar que se anotaron ustedes, o por la página de la Asociación Psicoanalítica Argentina, o a mi mail, que se los escribo ahora, se los escribo. Ahí está. Entonces, se sigue, bueno, esperamos un poquito porque se sigue incorporando gente. Pero bueno, como dije el primer día, fue una necesidad. Sí, se grabó la sesión anterior, la clase anterior, sí, se grabó la clase anterior. Bueno, vamos a ver cómo la subimos, ¿sí? Hagan un segundo porque hay gente que me está escribiendo que no puedo entrar. Es decir, que fíjense que es el mismo, es el curso sobre atención psicológica en emergencia y crisis. Si ustedes dicen el curso de crisis, ya saben. Es decir que, fíjense que como esto es una pandemia y todos estamos atravesados por esta situación que estamos viviendo, esto generó mucha inquietud en equipos de salud mental, los trabajadores de la salud mental a todo nivel. Es decir,
también los que trabajan con niños, no solamente adultos, con niños discapacitados, con niños de espectro autista, bueno, con médicos, a ver, a ver, no sé, me están escribiendo gente que tiene dificultades para entrar. A ver, ya está. Bueno, disculpen, bueno, hola Maggie. Hola Eva, gracias. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el punto 2, la atención de profesionales implicados en la salud que están en primera línea, caída del velo omnipresente y omnipotente, nuevas realidades, ayudar al que ayuda. Es el mismo curso que el que voy a dar mañana, es el mismo. Es para los que no tuvieron lugar en esta plataforma, porque es hasta 250 alumnos. Entonces, fíjense que estuvimos hablando acerca de la angustia señal, de la angustia neurótica y de la angustia catastrófica. Y también quisiera incorporar el tema del encuadre, porque, bueno, acá hay muchos trabajadores de la salud mental, pero bueno, los que somos terapeutas trabajamos en un consultorio con un encuadre, y esto del coronavirus ha trastocado todos los encuadres. Ha trastocado todos los encuadres, ¿por qué? Porque estamos atendiendo, trabajando online, inclusive niños de espectro autista que necesitan un seguimiento, un acompañamiento que es muy complejo, también se los está atendiendo online. Entonces, fíjense que esto también ha movilizado y nos hace pensar la rigidez de muchas teorías, porque hasta no hace mucho no se concebía, por ejemplo, el psicoanálisis, muchos discutían acerca de la atención online o de la atención con una frecuencia de una sesión semanal, ¿sí? Y fíjense que frente a la necesidad que nos impone la realidad, tuvimos que adaptarnos nosotros y no pretender que el otro se adapte a nuestros encuadres. Esto nos lleva a pensar la importancia de la creatividad y también de poder utilizar las teorías para pensar, no usar las teorías como religiones, para repetirlas y someternos. Es decir, las teorías son muy necesarias, porque tanto las teorías psicoanalíticas, porque yo soy psicoanalista, pero cualquier teoría psicológica, la filosofía, son necesarias porque nos dan una base teórica, nos dan herramientas para poder conectarnos y entender los fenómenos psíquicos, los fenómenos del alma, el sufrimiento humano. Pero si nosotros lo usamos como si fuera una religión y lo repetimos, nos anulamos como sujetos de pensamiento y perdemos nuestra creatividad. Y a mí realmente me sorprende cómo, frente a la necesidad, muchos terapeutas que estaban negados a atender online, no les quedó otra solución que atender online, y están descubriendo un montón de situaciones favorables en la atención online, quizás otras no tan favorables, pero muchas favorables que antes estaban negados.
Entonces, ¿qué quiero incluir en esto? Quiero incluir la creatividad. Es decir, nosotros también estamos viviendo el tema del coronavirus, la amenaza del coronavirus, y cómo nosotros también podemos estar transitando la angustia señal, algún resto o alguna angustia neurótica, porque no hay nadie que no esté atravesado por algo, ¿no? Algo que no haya elaborado en su totalidad, porque sabemos que es imposible elaborar todo, y también por momentos por la angustia catastrófica. Yo tengo grupos de colegas donde escucho que a veces se generan peleas, se generan discusiones en lugar de poder admitir la angustia. Entonces, ¿cómo podemos escuchar al otro si nosotros estamos subsumidos en la angustia catastrófica? Entonces, me parece que es importante que tengamos los terapeutas, enfermeros, asistentes sociales, etcétera, que podamos tener espacios para nosotros, espacios como espacios para pensar, para supervisar, para compartir. Entonces, fíjense que estamos viviendo en un mundo que está atravesando una crisis profunda, una crisis que atraviesa todo, atraviesa la temporalidad, atraviesa la proyección de futuro, atraviesa la educación, la salud, el trabajo. Es decir, que tenemos que repensar todo lo que habíamos construido en nuestro proyecto de vida. El futuro está suspendido, pareciera que somos puro presente. En este sentido, hay estresores importantes que tienen que ver con lo que se está viviendo, ¿no? El impacto, el miedo al contagio. ¿Qué pasa con los profesionales médicos, anestesiólogos, que tienen que estar con el paciente, enfermeros, camilleros, que tienen que estar con los pacientes contagiados? Entonces, acá saben que hay un trabajo muy interesante, ¿no?, acerca de el semejante y el enemigo, un trabajo de Freud acerca del semejante y el enemigo, donde el semejante consideramos semejante a el que nos aparece como familiar, como conocido, y el enemigo es aquel otro en quien podemos proyectar nuestros miedos, nuestra pulsión de muerte, nuestra desconfianza, todo lo que no aceptamos lo podemos proyectar en el otro. Esto no es algo nuevo. Lévi-Strauss, el antropólogo Lévi-Strauss, ya había escrito que en las sociedades primitivas los que pertenecían al mismo tótem eran semejantes, y los que pertenecían a otro tótem eran considerados como hombres monos o como hombres de diferente categoría. Eran los enemigos. Entonces, fíjense que esto nos plantea una nueva dicotomía. ¿Por qué? Porque tanto los médicos como nosotros los terapeutas elegimos una profesión, lo mismo enfermeros, asistentes sociales, bueno, yo lo resumo en terapeutas y médicos clínicos, digamos, o que están con el paciente contagiado. Pero me refiero a una amplia gama de trabajadores de la salud. Pero nosotros elegimos la profesión para ayudar al otro. No nos cuestionamos si es semejante o si es un enemigo. Es decir, elegimos una profesión
que implica una vocación, que implica una ayuda al otro. Pero resulta de que si viene alguien a una emergencia psicológica o una emergencia orgánica y lo tiene que atender un terapeuta personal de la salud, exactamente, o lo tiene que atender un médico, un anestesiólogo o un neumonólogo, resulta que el otro, el semejante, se convierte en un enemigo potencial, porque es el que nos puede contagiar. Entonces, no podemos acercarnos ingenuamente, cobijarlo como cuando lo recibimos a alguien en el consultorio, que le damos la mano o le damos un beso, Winnicott le servía un café, sino que ahora tenemos que cuidar la distancia, tenemos que cuidar, el otro puede contagiarnos de algo invisible y que puede ser mortal. Pero además, otro estresor para el médico es que en muchos países ya está dicho por los agentes gubernamentales de salud que los mayores de 70 años no van a recibir atención, no van a recibir respiradores. Entonces, los médicos son los que tienen que decidir. También en algunas sociedades ya el DNI dice la edad que tiene y ya está decidido, pero si no, los médicos son los que tienen que renunciar a atender y a poder salvar a una persona porque no hay respiradores para todos. Esto también produce un conflicto ético y es un estresor para el médico. Entonces, los profesionales nos hemos convertido en sectores vulnerables. Somos un grupo de contención, pero a su vez nos hemos convertido en sectores vulnerables. Es decir, el que trabaja en su casa online, no, por supuesto, pero los que van a hospitales, los que atienden pacientes frente a frente, cara a cara, bueno, sí se han convertido en los sectores más vulnerables. Yo diría los de mayor vulnerabilidad. Ustedes saben que en Italia, en Europa también, hay un porcentaje altísimo de médicos contagiados y varios muertos. Entonces, esto nos enfrenta, cuando yo puse la caída de la omnipotencia y la omnipresencia, porque el médico, por lo general, ocupa un lugar, como trabaja con la vida y la muerte, ocupa un lugar en el imaginario social de omnipotencia, omnipresencia, que puede salvar la vida. Resulta que ahora se ha caído el velo y que los profesionales de la salud somos tan vulnerables o quizás estamos en situaciones de mayor vulnerabilidad que los pacientes. Entonces esto nos presenta como un dilema, ¿no? Una situación inédita que, o por lo menos aparentemente inédita, que tenemos que poder procesar y tenemos que poder pensarlo para poder ayudar y para poder escuchar a un médico que es, por ejemplo, neumonólogo y que dice, yo estudié medicina, pero yo no quiero ser un héroe, yo no quiero ir al frente. El paciente que tengo que intubar me respira en la cara y yo no sé si la máscara y si todo lo que tengo, porque se han enfermado médicos que tenían todos los equipos, si eso me va a proteger suficientemente. Entonces, ¿cómo podemos escuchar esto? ¿Qué respuesta tenemos para dar? Personalmente creo que
la escucha es muy importante, que poder escuchar, que poder comprender, poder sentir empatía es algo muy valioso. Y les quiero leer algunos párrafos de Ferenczi, de un libro que se llama Autenticidad y Reciprocidad. No sé si ven el libro, Autenticidad y Reciprocidad de Ferenczi. Es muy interesante porque dice que él habla de una persona, que el terapeuta es una persona que tiene que dejar de ser un espejo opaco, que tiene que dejar de ser, bueno, igualmente desde la época de Freud hasta ahora, a ver, discúlpenme un segundito, no sé, había un viento y se cerró de golpe la puerta, bueno, en la época de Freud, o post-freudiano, porque Freud no fue así. Freud, ustedes se acuerdan que caminaba por la montaña con los pacientes, tenía otro vínculo con los pacientes, hizo una colecta para poder ayudar al hombre de los lobos, porque no podía pagarse el tratamiento. Freud era diferente, pero después de Freud, los que siguieron fueron más papistas que el Papa. Ferenczi, que fue contemporáneo de Freud, él dice que el terapeuta no tiene que ser un espejo opaco, sino que tiene que ser una persona emocionalmente comprometida con el proceso psicoanalítico y por lo tanto testigo participante del dolor psíquico del paciente y de lo que lo ha originado. Es decir, que ser testigo participante y es algo muy valioso, porque muchas veces el analista se siente exigido a dar intervenciones como muy complejas, con palabras difíciles, etcétera, etcétera, como si eso fuese ser más profundo. No. Nosotros trabajamos con el sufrimiento humano, tenemos muchas herramientas, los que somos psicoanalistas trabajamos con el inconsciente, con la pulsión, debe haber terapeutas de distintas teorías acá en este curso. Yo estoy hablando de psicoanálisis, pero hay otras teorías también. Pero nosotros trabajamos con el tema del sufrimiento humano. Entonces, poder alojar ese sufrimiento, esa empatía, es fundamental. Y Ferenczi ha anticipado lo que otros psicoanalistas, como argentinos, un matrimonio muy conocido, los Barangé, psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina, han denominado el campo analítico. Es decir, que el terapeuta con su paciente, sea otro terapeuta, sea el médico, genera un campo analítico, ¿no? Donde se genera una fantasía bipersonal. Y esto también nos introduce en el tema de la contratransferencia. Si nosotros estamos en un momento con angustia catastrófica, es muy difícil que podamos escuchar a otro. Y es muy difícil que podamos ayudarlo a transformar sus propias angustias. Pero si nosotros estamos con una angustia señal, una angustia latente, podemos sentir esa empatía, podemos estar en ese campo analítico como personas que tenemos una teoría, pero nos tenemos que olvidar de esa teoría en ese momento. Esto sucede siempre con cualquier paciente, pero ahora estamos todos atravesados por esta pandemia. No significa que no surjan las diferencias en cada persona y en cada familia. ¿Por qué? Porque
estas angustias, este tiempo, este futuro suspendido, puede estar potenciando otras situaciones previas no elaboradas, otros traumas, traumas infantiles, traumas adolescentes, traumas actuales, vivencias que nunca tuvieron representación palabra y que quizás a través de este imaginario de que todos estamos sintiendo lo mismo, que no es verdad, pero a través de este imaginario que todos estamos sintiendo lo mismo, puede ser una oportunidad más propicia para que alguien pueda comenzar a asociar o a poner en palabras vivencias que quizás no se atrevía a poner en palabras. Entonces, fíjense que cuando, por ejemplo, Ferenczi hablaba de la hipocresía profesional. La hipocresía profesional es algo que Bion dice, a ver, esperen porque se apagó la luz, a ver un segundo. Bion dice que él trataba, en una ocasión trató de no mostrarle al paciente que él estaba nervioso y preocupado por cosas propias y que el paciente lo percibió. Es decir, que el paciente lo percibió. Fíjense que esto Ferenczi lo desarrolló mucho antes como hipocresía profesional. ¿Cuántas veces los profesionales tenemos que mostrarnos siempre perfectos? Es decir, ¿cuántas veces ustedes entre colegas escuchan de otro colega que le dice estoy deprimido o deprimida? Nunca. Si no es en sesión, nadie va a decir estoy deprimido o deprimida, porque pareciera de que hay que ser perfectos. ¿Cómo alguien, un profesional de la salud mental, va a estar angustiado o deprimido? No sé, tiene que haber sido un duelo, la muerte de alguien, para poder atreverse a decir eso. O tengo una hija con problemas o un hijo con problemas. Es decir, los médicos cuando se enferman consultan con otros médicos. Nosotros podemos hablar de nuestros sufrimientos en el consultorio con el terapeuta que elegimos, pero no podemos entre colegas poder compartir esto. Es como que nosotros, se desvaloriza al que puede estar atravesando un momento difícil. Entonces, fíjense que nosotros hablamos del reconocimiento de la castración, la aceptación de la castración, que significa el no todo para todos, el no todo para nadie. Entonces, pero sin embargo, cuando estamos entre colegas, pareciera que tenemos que mostrarnos como si todo fuese excelente. Y entonces, a través de manifestar de las conversaciones acerca del coronavirus, fíjense que se deslizan otras angustias, otras situaciones, que son las que tenemos que poder escuchar nosotros también. Porque si nosotros pensamos que todos estamos pasando lo mismo, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque está la subjetividad de cada uno. Es decir, no es lo mismo estar en casa cuando podemos trabajar desde casa que estar en casa cuando sentimos que la economía se derrumba porque tenemos el negocio cerrado o la empresa cerrada o alguien hace artesanía y no puede ir a la feria.
Es decir, que al tema del virus, del coronavirus, se agrega el tema de la economía, etc. Es decir, cada uno está atravesado por distintas situaciones. Entonces, lo que estamos viendo es la complejidad de lo que abarca el coronavirus. No podemos dar una explicación lineal, pero sí que hay un cuestionamiento de valores a todo nivel, y algo de esto le está pasando a los médicos dedicados a la medicina, ¿no? Los que se dedican a la medicina, a la clínica, están atravesando una crisis muy profunda de valores, porque ustedes también deben leer las cartas que le mandan al presidente, que se sienten, no, estamos mal pagos, todos los profesionales estamos mal retribuidos, las obras sociales hacen estragos, tenemos que atender, bueno, yo no trabajo en obra social, pero sé de lo que se trata, hay un maltrato al profesional, y resulta que ahora el profesional, el médico, tiene que ser el héroe, el que está en la trinchera, y entonces hay una crisis muy importante con respecto a la profesión. Por supuesto que siempre está el que, exactamente, hoy se puede hablar, el coronavirus autoriza hablar más libremente de las angustias, pero la remiten todos al coronavirus. Es decir, nosotros tenemos que poder escuchar esas otras angustias, pero tampoco desmintiendo la angustia verdadera del miedo a contagiarse, porque es el miedo a la muerte, es la aceptación de la propia vulnerabilidad. Entonces, sigo un poco con Ferenczi. A ver, bueno, él decía que la caída en el mundo actual exige descartar mundos posibles que habrían podido ser creados en favor del único mundo que ha sido creado y que estamos pudiendo vivir. Es decir, que escaparnos, desmentir lo que estamos viviendo no nos sirve. Hay una cierta desmentida, como dijo un psicoanalista, Ben Rosenberg, que es francés, que hay una cierta desmentida que responde a la pulsión de vida, porque si estaríamos todo el día en estado de pánico por el coronavirus, no podríamos ni trabajar, ni pensar, ni estar haciendo este curso, nada. Tiene que haber una cierta desmentida de la realidad, pero una desmentida patológica no nos sirve, porque nos llevaría a descuidarnos y a salir omnipotentemente, que es un poco lo que hicieron algunos presidentes, algunos primeros ministros, que ya sabemos, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Brasil, bueno, que lamentablemente, si la desmentida está en las personas que ocupan lugares de poder, es muy peligroso, pero lo mismo puede suceder en los lugares de trabajo. La desmentida se observa en quienes violan la cuarentena, sí, una omnipotencia, que se piensan que, bueno, porque tengo un banco, o tengo, no sé, mi papá que ocupa un cargo político, puedo hacer lo que quiero. Y fíjense que no es así. Se enfermó el príncipe Carlos, se enfermó Don Johnson, bueno, pero la desmentida, por ejemplo, en un hospital, en el director del hospital, o el director de terapia intensiva, o el director de salud mental, es muy peligroso. ¿Por qué? Yo, médicos que yo estoy atendiendo me dicen que a una persona la contrataron
para que vaya a trabajar a una clínica de terapia intensiva en una provincia y no tiene, y que sea jefa, y resulta que ella está hablando con el equipo online para decidir si va, si no va, no tienen nada, no tienen barbijos adecuados, no tienen nada. Entonces, ¿cómo se puede atender al otro si el personal que tiene que cuidar no está cuidado y protegido? Entonces, las desmentidas subjetivas, por supuesto que tienen que ver con la omnipotencia y causan daño a uno mismo y el contagio que uno puede hacer. Pero la desmentida de las personas que ocupan lugares de poder son desmentidas muy peligrosas. Así es, los jefes muchas veces tardan en tomar medidas, ¿por qué? Porque están protegiendo la economía, ¿no? Como yo creo que les conté que en Lisboa se enfermaron muchos, 90 profesionales, la semana pasada, 90 profesionales médicos, y la secretaria de Salud de Portugal dijo que se habían contagiado a nivel social, no en el hospital, para no indemnizarlo, para no hacerse cargo. Bueno, fíjense qué desprotegidos que se sienten los equipos de salud. Entonces, no sé si quieren comentar algo, pero bueno, yo les traje también algo de Freud, porque muchas personas asocian esto a la guerra, si bien yo personalmente no lo asocio a la guerra, no lo asocio a la guerra en el sentido de que hay que ver las diferencias. Ustedes leen lo que van diciendo los colegas, ¿no? Bueno, en el sentido de que en las guerras siempre el enemigo está localizado y sabemos quién es el enemigo y vemos los efectos acá están diciendo, son manifestaciones psíquicas diferentes exactamente, pero hay algunas situaciones que podemos tomar del trauma de guerra, de las situaciones de guerra. En un trabajo de Freud que se llama La transitoriedad, que es de 1915, dice: es imposible que todas esas excelencias de la naturaleza y del arte, el mundo de nuestras sensaciones y el mundo exterior estén destinados a perderse realmente en la nada. Eva, te silenciaron. Ahí está. Eva, sí. Entonces, Bien. ¿ustedes llegaron a escuchar algo o no de la transitoriedad? No. Volví a leer, Eva, volví a no se leer lo que escuchó escribió. nada. Bueno, en un trabajo de Freud llamado La transitoriedad de 1915, dice que es imposible que todas las experiencias, excelencias de la naturaleza y del arte, del mundo, de nuestras sensaciones y del mundo exterior estén destinados a perderse en la nada. Sería demasiado disparatado creerlo. Tienen que poder perdurar de alguna manera, sustraerse de todas las influencias destructoras. El valor de la transitoriedad es el de la escasez en el tiempo. La restricción en la posibilidad de goce lo torna más apreciable. Declaré incomprensible que la idea de la transitoriedad de lo bello hubiera de empañarnos su regocijo. Y él dice que, me salteo párrafos, que la vivencia de transitoriedad se vive en el proceso de duelo y que nosotros sabemos que
en el proceso de duelo se puede sentir que el duelo ha devorado al yo. Entonces, en esta pandemia hay temas que podemos utilizar, ¿no? Conceptos que podemos utilizar las personas que priorizan todo lo perdido, que priorizan este sostén temporal, esta temporalidad presente, que es puro presente, que no se puede proyectar. Por ejemplo, nadie puede proyectar un viaje, nadie sabe qué va a pasar con, no sé, con su empresa, por ejemplo. Está todo suspendido. El peligro es que esta situación devore al yo. ¿Se entiende? Y en el trabajo también de 1915, que se titula, también de Freud, De guerra y de muerte, temas de actualidad, dice que caemos en desorientación sobre el significado de las impresiones que nos asedian y sobre el valor de los juicios que formamos. Creemos poder decir que nunca antes un acontecimiento había destruido tanto del costoso patrimonio de la humanidad. Bueno, yo termino esto y leo lo que me dijeron. Ni había arrojado en la confusión a tantas de las más claras inteligencias, ni echado tan por tierra los valores superiores. Entonces, dice que hay una desmedida fuerza que se coloca en lo que se está viviendo en la actualidad y no tenemos derecho a compararla con la de las otras épocas que no hemos vivenciado. Es interesante esto, porque nosotros estamos viviendo esto y para nosotros esta pandemia no tenía representación psíquica. Ahora, no podemos comparar esto con otras pestes o con otras, o con guerras o con la época de los leprosarios, porque no los hemos vivido. Entonces, para nosotros lo que nos representa un valor es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, él dice que quiere destacar la desilusión, él dice, de esta guerra. Nosotros podemos reemplazarlo por pandemia. La desilusión, yo voy a reemplazarlo, que esta pandemia ha provocado y el cambio que nos ha impuesto, como lo hacen todas las guerras, dice, en nuestra actitud hacia la muerte. ¿Por qué? Porque esto nos coloca en un lugar muy frágil. El sufrimiento en la economía de la vida humana, esto es lo que se pone de manifiesto. Y la guerra, es decir, la pandemia, en la que no quisimos creer, ha estallado ahora y trajo consigo la desilusión. No reconoce las prerrogativas del herido o del contagiado, digamos, ni del médico. Ignora el distingo entre la población combatiente y la pacífica. Ignora el distingo entre, bueno, digamos, entre los contagiados, el médico, la población de riesgo, el niño, el de clase alta, el de clase baja, el que tiene título de nobleza. Y esto lo digo yo, no lo dice Freud, ¿no? Pero lo que él también dice, que también desconoce los reclamos de la propiedad privada. Él se refiere a la guerra y nosotros nos referimos a la pandemia. Es decir, que hay conceptos que aunque esto no es una guerra, que nos pueden servir para pensar lo que estamos viviendo. Es decir, la suspensión de la temporalidad, la desilusión, la transitoriedad que sentimos.
Y él dice que habría que apuntar a una crítica a la desilusión del que nos consulta, porque en sentido estricto, dice Freud, no está justificada, pues consiste en la destrucción de una ilusión. La ilusión tiene que ver con ego, con pulsión de vida, y la destrucción de la ilusión tiene que ver justamente con el sentimiento de displacer, compulsión de muerte. Entonces, tenemos que poder aceptar el poder chocarnos con un fragmento de la realidad y que algunas ilusiones se hagan pedazos, pero no caer en la desilusión. Me parece muy interesante y bueno, bueno, hay mucho para leer, pero bueno, a ver, quisiera ver algo de lo que ustedes están escribiendo. Por ejemplo, a ver, Karina dice, pensaba en la desmentida como un mecanismo de defensa ante el grado de exposición y el riesgo de contagio. Sí, el tema es que la desmentida puede llevar a una desmentida patológica, puede llevar a una falta de cuidado, ¿no? Y a una omnipotencia que puede llevar a la muerte. Guillermina Dobner dice, ¿cómo contener emocionalmente al equipo de salud siendo equipo psicosocial del mismo hospital y estando nosotros con la misma necesidad de contención? Bueno, esto, Guillermina, es lo que estamos hablando. Y esto justamente, Freud cuando escribe todos estos artículos, estos trabajos, está bien, en 1915 no había empezado la guerra, pero después él escribió trabajos sobre la pulsión de muerte, sobre el trauma, y él también estaba viviendo la guerra. El tema es cómo no destruir toda ilusión, cómo poder cuidarnos, cómo poder, como dice Ferenczi, ser persona y poder escuchar al otro, escucharlo. ¿Cuántas veces nos cuentan algo? Por ejemplo, nuestros hijos nos vienen a contar algo, o nuestra pareja, no para que nosotros le digamos lo que tienen que hacer, solamente para que los escuchemos. Nosotros no terminamos de valorar la importancia de estar disponibles para comprender y también para decirle a los equipos, a nuestros equipos de salud, que no podemos trabajar, no podemos permitir que nos hagan trabajar sin los equipos adecuados de protección. Porque no somos kamikazes, no somos hombres bombas que nos vamos a explotar para salvar a nadie. Somos personas, somos profesionales que tenemos que, para cuidar a los pacientes, tenemos que poder cuidarnos a nosotros, los equipos de salud, cuidarnos con los equipos reglamentarios que están aconsejando y con la escucha adecuada como personas. A ver, acá, del centro psicológico, la escucho desde Quito, Ecuador, pero como están observando las imágenes internacionales de noticias, sobre todo de Guayaquil, son terroríficas. Estoy haciendo acompañamiento en crisis con algunas personas, sin embargo, como dijiste en la reunión anterior, es un acontecimiento que ha dejado sin piso. El volver a construirlo con una ciudad plagada de enfermos y cadáveres toma más tiempo, por decirlo menos. Sí, la verdad que es terrible, y esto no pasa solamente en Ecuador, en muchos, bueno, lo que pasó en China, que no sabemos cuántos murieron, a cuántos mataron, bueno, no quiero decir,
en Roma, en todos lados, acá esperamos que se habla de que está la calma ante la tormenta, esperemos que no, pero tenemos que cuidarnos, pero, pero bueno, yo personalmente les quiero decir de que, bueno, nadie sabe si se va a contagiar o no, yo tampoco lo sé si me voy a contagiar o no, pero lo que les quiero decir es que yo siempre tengo mucha fe en los recursos internos, porque las personas que han vivido guerras, terremotos, huracanes, hay algunas que no tuvieron opción. Por ejemplo, en un maremoto, las que están en la orilla del mar, bueno, no tenían opción, pero va, es relativo, porque si se avisa con tiempo, actualmente la gente se puede ir a otros lugares, pero en los lugares de epidemias, la época de los leprosos, no se contagiaban todos, nunca se enferman todos, entonces hay algo que tiene que ver con algo de la interioridad, de la fuerza interna, de poder cuidarse, de poder no aceptar ir a trabajar sin barbijo, poder imponerse, poder tener esa actitud que no es de víctima, que no es de héroe, que no es ir a poner la cabeza. No sé, yo creo que hay algo siempre que tiene que ver con lo subjetivo. Por supuesto que esto irrumpe y que esto es muy grave y es muy serio. Teresa Rubin dice, la pandemia iguala, no hay distingos en el contagio, pero sí ocurre la discriminación hacia los posibles contagiados. Gran desilusión que nos atraviesa. Bueno, el contagiado pasa a ser el enemigo, justamente pasa a ser como el de otro tótem, el que no podemos tocar, bueno, parecería que está más del lado del muerto que del lado del vivo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es importante poder procesarlo. Yo estoy trabajando con algunos equipos de salud y encuentro que hay profesionales que desmienten y en lugar de hablar de la angustia, porque no sé, las pocas veces que tuve que bajar, ustedes saben, los que tienen que bajar, saben que salir a la calle es todo una ceremonia, hay todo lo que uno tiene que cuidar, todo lo que uno tiene que ponerse para salir y estar muy cuidadosos y conscientes de no tocarnos la cara en la calle, ni con el guante, ni nada, ni los anteojos, para los que usamos anteojos, y cuando regresamos a casa es otra ceremonia de cómo nos sacamos la ropa, los zapatos, el calzado, nos desinfectamos. Tenemos que estar muy conscientes, muy concentrados en cada acción. Todo esto también es como la conciencia del detalle, ¿no? Lo que nunca prestamos atención, esto pasa ahora a ser figura. Tenemos que prestar atención a esos detalles que pareciera que son los que nos pueden salvar la vida, que nos pueden hacernos contagiarnos. Bueno, fíjense, los médicos que van a terapia intensiva, que van a la sala donde están los contagiados, fíjense que sin darse cuenta pierden un poco la concentración, porque si están conectados con la persona que tiene y con lo que le sucede a esa persona y con el grado de gravedad, sin darse cuenta pueden estar desconectándose de ese signo, ese detalle que pasa a ser primordial para no contagiarnos. Fíjense que todo el tiempo figura y fondo se van trastocando. Lo que tendría que ser el fondo pasa a ser figura y tenemos que estar concentrados en estos detalles que pasan a ser vida o muerte, porque nosotros no vemos el coronavirus. No sé si hay algún comentario.
Guillermina, u otras personas que trabajan con equipo, es decir, que una cierta desmentida como pulsión de vida es importante, pero cuando la desmentida es muy importante, es al servicio de la pulsión de muerte, bueno, es fatal, puede llegar a ser fatal. Y también la omnipotencia, ¿no? Nueva forma de prevención en salud, pensar en la prevención desde otro lugar, justamente en los detalles, exactamente. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que conté, no sé si les conté la semana pasada, pero, por ejemplo, estoy atendiendo a una persona que me consulta porque tiene una neurosis obsesiva. Por supuesto que ella no lo plantea así, no dice tengo una neurosis obsesiva, sino que se lava las manos muchísimas veces. Esto fue medio año antes del coronavirus, el año pasado me consultó y sigue en tratamiento. Todo lo que para cualquiera es un segundo, por ejemplo, apagar el horno, apagar la luz, lo que es un segundo a ella le llevaba horas, porque entraba, salía, no sabía, dudaba de si había apagado el horno. Sí, voy a hablar del encuadre y de la estrategia, pero ahora ya estamos terminando, pero voy a hablar de esto. Bueno, me parece que voy a dejar de hablar de la neurosis obsesiva para contestarles a ustedes, porque no quiero que esperen otra semana, porque hay una urgencia. Miren, bueno, primero voy a decir, yo tengo grupos de médicos, de trabajadores, grupos, nosotros llamamos grupos multifamiliares, pero son grupos con una heterogeneidad, distintas problemáticas, pero específicamente equipos de salud mental, tenemos distintos horarios, tenemos un día martes, tenemos un día viernes, armé distintos grupos, porque hay mucha necesidad de poder elaborar y poder tramitar las angustias, y que no se pueden tramitar en grupos con personas que no son de equipos de la salud mental, porque una persona que no sé, que tiene una empresa o que es un actor de cine o es un director de teatro, no puede escuchar que los médicos digan cuántos cadáveres hubo hoy o yo tuve que elegir a quién darle el respirador. No lo pueden escuchar porque si no el grupo pasa a ser traumático. Pasa a ser generador de trauma y de terror y de angustia catastrófica. Entonces tenemos que poder generar estos espacios para poder concientizarnos. Entonces, para terminar, yo quería diferenciar esta paciente neurótica obsesiva, ¿no? Cuando comenzó el coronavirus, ella ya se venía lavando, pero ahora tiene lastimadas las manos de tanto fregarse y fregarse y fregarse, tiene lastimadas las manos. Y yo en una clase, pero no es en este grupo, conté que fíjense cómo la diferencia entre un síntoma, una angustia neurótica y la angustia señal. Porque la angustia, ella está lavándose las manos exageradamente, tanto que se lastima, tiene carne viva ahora con el coronavirus, pero sin embargo se descuida en situaciones muy manifiestas para todos. Por ejemplo, puede salir a la calle y se olvida de cambiarse los zapatos. ¿Se dan cuenta? O no, cuando vuelve a la casa se da cuenta que estuvo muy próxima a otra persona, que no tomó una distancia prudencial y que no tenía
barbijo. Entonces, la angustia neurótica tiene que ver con un síntoma que tiene que ver con la pulsión, con la sexualidad. Es algo que ella quiere lavar por los pensamientos y por sus deseos, que los tiene prohibidos. No es lavarse las manos como cuidado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y es muy importante, sí, es muy importante poder nosotros diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial, porque el que tiene un síntoma neurótico se va a descuidar en lo que se tiene que cuidar, que es la prevención del coronavirus. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros equipos? Generando espacios de escucha, espacios donde nosotros también podamos elaborar, ¿no? Porque todos tenemos que tener la posibilidad de decir, bueno, yo, por ejemplo, en un grupo dije, a veces siento que no sé si alguna vez voy a volver a salir de mi casa, porque como no hay futuro, no hay proyectos, es decir, yo tengo muchos proyectos personales, pero ahora todo presente. Yo terminé un libro que se lo entregué a la editorial, y la editorial misma me dijo, Eva, se cerró la feria del libro, se cerró todo, las librerías están cerradas, nadie va a comprar libros porque no pueden comprar libros. Y yo le dije, mira, empiecen a corregirlo porque yo tengo fe que este año vamos a poder salir. Pero hay momentos en que yo me pregunto, ¿saldré alguna vez de mi casa? Pero no al bueno, no voy al supermercado porque me lo traen, pero no salir al banco y volver, sino salir a vivir afuera. Digo, ¿saldremos alguna vez? Porque no hay un límite. Bueno, nosotros también necesitamos poder decir estas cosas y poder sentir que nadie nos va a criticar y que por eso no estamos enfermos ni tenemos un diagnóstico patológico por esto. Al contrario, no podemos caer en lo que Ferenczi llamó la hipocresía profesional. Necesitamos espacios para poder sincerarnos, espacios donde poder ser auténticos. Estos son espacios de contención y terapéuticos para todos los profesionales de la salud. ¿Podremos salir a los consultorios? Bueno, miren, los que podemos seguir trabajando desde nuestra casa, ya sea porque somos profesionales de la salud mental, o hay médicos que están haciendo teleconsultas, como la médica dermatóloga, que los pacientes le mandan fotos y ella les manda la receta electrónica. Es decir, los que trabajan en computación, somos afortunados porque estamos entretenidos, pero hay muchas personas que no pueden trabajar. Entonces, por eso no estamos viviendo todos lo mismo. ¿Cuántas veces a la semana? Yo tengo días fijos, horarios fijos, una vez semanal. Pero bueno, ya vamos a seguir desarrollando esto con más profundidad. Hoy vamos descubriendo una nueva forma de trabajo y la creatividad. Es muy importante la creatividad sin perder la responsabilidad profesional y sin olvidarnos de la teoría. Fíjense que yo les leí de Freud, les leí de Ferenczi, tengo muchas teorías, todas son útiles, pero tenemos que ser creativos. Bueno, tenemos que dejar hoy. Así que nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos. Cuídense mucho, cuidémonos mucho. Chao. Voy a mandar bibliografía.